Saludos mis apreciados hermanos y hermanas, bienvenidos a escuchar la palabra del Señor. Nuestro tema de hoy, las 7 trompetas del Apocalipsis, parte 3. Antes de comenzar, vamos a orar, pero voy a tener la lectura de 2 reflexiones del espíritu de profecía. Una se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, la página 302. Dice: los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se han dado en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. La otra está en Testimonios para los Ministros, página 116. Estudien Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia se repetirá. Con estos pensamientos en nuestra mente, estas citas inspiradas, les invito a que me acompañen en una breve oración. Bendito Padre, que su morada es en los cielos, le damos gracias por la vida, gracias por la oportunidad que usted nos da de estudiar su palabra. La inspiración nos dice que las profecías contenidas en el libro de Apocalipsis, dadas en su orden, deberían ocupar el primer lugar en nuestra mente. La recomendación inspirada es que estudiemos estos 2 libros, el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia se repetirá. Vamos a estudiar las profecías contenidas en el libro del Apocalipsis y rogamos que el Espíritu Santo hable a través de nosotros, que el Espíritu Santo sea nuestro maestro y que este mensaje sea de bendición para todos aquellos que están buscando hacer su voluntad, conocer cuáles son los eventos que se cumplirán para el final de este mundo. Se lo rogamos en el nombre bendito de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, para comenzar nuestro tema, lo vamos a hacer con la siguiente pregunta. ¿Las 7 trompetas son simbólicas o literales? Bien, para contestar la pregunta, vamos a ir al mismo inicio del tema, a el tema de las trompetas, que lo encontramos en el capítulo 8 de Apocalipsis en adelante. Y voy a leer el versículo 7, dice: y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron arrojados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y toda la hierba verde fue quemada. ¿De qué está hablando aquí la palabra del Señor? ¿Cuál es el lenguaje? ¿Literal o simbólico? Muy bien, analicemos detenidamente. Aquí se habla de fuego, granizo y sangre. Estos 3 elementos fueron combinados y arrojados a la tierra. Al ser arrojados a la tierra, dice que se quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Literalmente esto no podría suceder. ¿Por qué? Porque el fuego, ya sea que consuma la sangre y derrita el granizo, o el granizo y la sangre apaguen el fuego y no tendría ningún efecto. Pues claramente comenzamos a ver que está hablando de símbolos. Otro hecho muy importante que quisiera resaltar en esta hora es que dice la Biblia que se quemó toda la hierba verde. Esto es muy importante, hermanos. Normalmente cuando hay un incendio, hay fuego, lo que se quema es la hierba seca y también la verde, ¿por qué no? Pero normalmente lo más común es que se quema la hierba seca, pero la Biblia no menciona eso. La Biblia dice que se quemó toda la hierba verde. Esto está lleno de simbolismo. Esto tiene lecciones valiosísimas para nuestro tiempo, como lo tuvo para su tiempo. Así es que, hermanos, vemos que el lenguaje
de la primera trompeta es un lenguaje simbólico. Vamos a ir a la segunda trompeta. Apocalipsis 8, versículos 8 y 9, dice: y el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo con fuego, fue lanzada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en el mar, las cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos fue destruida. ¿Qué vemos acá, hermanos? Una gran montaña, dice que fue arrojada en el mar, y esa montaña estaba ardiendo. Al ser arrojada en el mar, dice que la tercera parte de las aguas del mar se convirtió en sangre. Esto es imposible que suceda literalmente. También la segunda trompeta nos está hablando de símbolos. ¿Por qué? Porque si una montaña ardiendo es arrojada en el mar, o el mar apaga el fuego, o el fuego evapora el agua del mar. Pero no es el resultado. El resultado fue otro, que la sangre del mar, la tercera parte, se convirtió en sangre. Y dice que murió todo ser en el mar que tenía vida. Esto es muy importante, hermanos, que la Biblia mencione y diga los seres que tenían vida. Es lógico, ¿verdad?, que si algo muere es porque tiene vida, pero la Biblia lo menciona porque quiere darnos a entender una lección muy importante. Cuando estudiemos la segunda trompeta, vamos a poder descubrir quiénes eran esas criaturas que menciona la Biblia que tenían vida y murieron. También, hermanos, algo importante aquí es que solo la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Normalmente esto no puede suceder porque las aguas del mar están en continuo movimiento. Y pues no se puede llegar a la conclusión de que solo esa parte se convirtió en sangre y no más. Vamos a la tercera trompeta, Apocalipsis 8, versículos 10 y 11. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una grande estrella ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella se dice ajenjo, y la tercera parte de las aguas fue tornada en ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas, porque fueron hechas amargas. Al sonar la tercera trompeta, se describe esta grande estrella arrojada a la tierra. Dice que esta estrella era semejante a una antorcha ardiendo. Tenía un nombre, y ese nombre dice que es ajenjo. El ajenjo es una planta medicinal, una planta depurativa, limpia el sistema. Sin embargo, hermanos, podemos ver que dice que al venir sobre las fuentes y los ríos, estas aguas se convirtieron amargas y muchos hombres murieron por causa de las aguas. Normalmente, hermanos, quien tome ajenjo no muere, sino más bien puede obtener salud. Pero vemos claramente, nuevamente aquí, hermanos, que está hablando de símbolos. Una sola estrella que sea arrojada y venga a chocar con la tierra, ella la desviaría de su curso y sería destruida la tierra, si esto fuera literal. Pero estamos hablando, hermanos, que es claro que el lenguaje de las trompetas es un lenguaje simbólico. Vamos a pasar ahora al toque de la cuarta trompeta. Apocalipsis 8, versículo 12, dice: y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos, y no alumbraba la tercera parte del día, y lo mismo de la noche. Hermanos, es imposible que literalmente esto ocurra, que sea herida la tercera parte del sistema solar, la tercera parte de la luna, la tercera parte del sol, la tercera parte de las estrellas fue herida. Esto encierra grandes símbolos, grandes verdades mostradas aquí en el tema de las trompetas. Aún así, hermanos, si solo una parte fuera herida del sistema solar,
entonces aquellas partes que quedaron ilesas bastarían para dar luz, pero dice que se oscureció totalmente. Así es que, mis hermanos, también la cuarta trompeta se muestra que está hablando de símbolos, que con la ayuda de la Biblia, con la ayuda del espíritu de profecía, vamos a poder comprender qué representa todo esto, qué lecciones nos traen las trompetas. Vamos a la quinta trompeta y para eso vamos al capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 1 y 2. Dice: y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Al sonar de la quinta trompeta se muestra que hay otra estrella que cayó del cielo. Y a esta estrella, que tiene el pronombre él, masculino, dice que se le dio la llave del pozo del abismo. Y cuando esta estrella, que tiene el pronombre él, género masculino, abrió el pozo del abismo, dice que surgieron langostas. Si ustedes notan, hermanos, porque lo vamos a ver al momento que lleguemos ahí en la quinta trompeta, cuáles eran las características de estas langostas, nos vamos a dar cuenta que no existen langostas literales con estas características. Son símbolos, hermanos. La estrella, la llave, el pozo del abismo, el humo, las langostas, todo esto está hablando de un simbolismo. Vamos a Apocalipsis 9:17 ahora, hablando de la sexta trompeta, dice: y así vi en visión los caballos y a los que estaban sobre ellos sentados, los cuales tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Hermanos, al venir a la sexta trompeta encontramos nuevamente símbolos. ¿Qué muestra aquí la Biblia? Caballos. Caballos, vamos a decir así, que no se ven literalmente. Dice que tienen cabezas de leones y de sus bocas arrojan fuego, humo y azufre. También, al leer más la descripción de ellos, vamos a encontrar que sus colas eran colas semejantes a las de las serpientes. No hay caballos con colas de serpientes. Así es que el lenguaje de la sexta trompeta también es un lenguaje simbólico. Vamos a ver, hermanos, ahora un punto importante acerca de la naturaleza de las trompetas. ¿Sí? Ya vimos que son simbólicas, pero ¿cuál es su naturaleza? Al estudiar cada una, vamos a encontrar que la naturaleza de ellas son juicios, castigos que Dios envía a la tierra. Las 7 trompetas tienen que ver con juicios que Dios envía después de cada periodo de sellamiento. Aunque debemos aclarar, hermanos, que las 7 trompetas y las 7 postreras plagas son diferentes, me adelanto un poco aclarándoles porque vamos a hacer una comparación de las trompetas con las 7 postreras plagas. Y aunque hay cierta coincidencia entre ellas, lo que quiero decirles es que son 2 eventos, 2 acontecimientos diferentes, pero su naturaleza es la misma. Las trompetas son juicios que vienen sobre la tierra y las 7 postreras plagas también son juicios que vienen a la tierra después de que se ha rechazado la invitación de salvación. Se ha rechazado el mensaje de misericordia que Dios ha enviado a este mundo para salvar a los pecadores, y al rechazarlo finalmente lo que ellos reciben son sus juicios. Las trompetas es lo mismo, pero son 7 trompetas. Vamos a ver que son 7 periodos en la historia del mundo, 7 juicios que Dios ha enviado y que está enviando y que va a enviar finalmente para todos aquellos que rechazan la verdad. Vamos a hacer la comparación, hermanos, de las 7 trompetas
con las 7 postreras plagas y vamos a anotar la coincidencia. ¿En qué coinciden? Vamos a leer la primera trompeta, Apocalipsis 8:7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre y fueron arrojados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles fue quemada y toda la hierba verde fue quemada. Apocalipsis 16:2. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una pestilente y maligna úlcera sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. ¿Vemos? Esos 3 elementos son arrojados a la tierra. Y la primera copa también dice que es derramada sobre la tierra. Vamos a la segunda trompeta, Apocalipsis 8, versículo 8, dice: y el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo con fuego fue lanzada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Apocalipsis 16:3 dice: y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de un muerto, y murió todo ser viviente en el mar. ¿Cuál es la coincidencia? El mar se convierte en sangre, solo que en la segunda trompeta es la tercera parte, y aquí dice todo el mar se convirtió en sangre. Vamos a la tercera trompeta, Apocalipsis 8, versículo 10. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una grande estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Lo que nos dice es lo que nos dice la palabra de Dios respecto a la tercera trompeta. Dice que esa estrella cae sobre las fuentes y sobre los ríos. ¿Qué dice la tercera plaga? Acá Apocalipsis 16. ¿Qué dice de ella? Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se tornaron en sangre. Y vemos, hermanos, la coincidencia, coinciden las trompetas con las plagas en algunos aspectos. Vamos a la cuarta trompeta. Y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos y no alumbraba la tercera parte del día, lo mismo que de la noche. Miren lo que dice Apocalipsis 16:8. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Se menciona el sol en la cuarta trompeta y se menciona el sol en la cuarta plaga. La quinta trompeta, Apocalipsis 9, versículo 2, dice: y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Aquí hay oscuridad, aquí hay tinieblas. Vamos a ver Apocalipsis 16, versículo 10. Y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y se mordían sus lenguas con gran dolor. Hay tinieblas en la quinta trompeta, hay tinieblas en la quinta plaga. Vamos a la sexta trompeta, Apocalipsis 9:14, dice: diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. ¿Ok? El río Éufrates se menciona en la sexta trompeta. Vamos a ver qué dice la Biblia respecto a la sexta plaga. Apocalipsis 16:12. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Aquí vemos, hermanos, la coincidencia de la sexta trompeta con la sexta plaga es el río Éufrates. La séptima trompeta, hermanos, Apocalipsis 11:15 en adelante. Dice así, hermanos. Voy a leer el 15 y después voy a pasar a leer el 19.
Dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Ahora dice, y el templo de Dios fue abierto, versículo 19, en el cielo, y el arca del pacto fue vista en el templo. Miren, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y grande granizo. Esto ocurre cuando se toca la séptima trompeta. La gracia se termina. El misterio de Dios o su ministerio en favor de las almas termina al tocar la séptima trompeta. ¿Y qué dice? Se abre el templo en el cielo, se ve el arca y hay relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo. Vamos a ver qué dice la Biblia respecto a la séptima plaga. Apocalipsis 16, versículos 17 al 21 dice, y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo diciendo del trono, hecho está. Y hubo voces y relámpagos y truenos, y hubo un gran temblor, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Vemos las coincidencias de la séptima trompeta con la séptima plaga. Son idénticos. El templo en el cielo. Hay voces, hay truenos, hay relámpagos, el terremoto y el grande granizo. Todos estos son eventos, acontecimientos que están anunciando la segunda venida del Señor Jesús, que está a las mismas puertas. Vamos a leer Apocalipsis 8 y explicar un punto importante, hermanos. Apocalipsis 8, versículo 1 y también el versículo 6, que dice lo siguiente. Y cuando abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo como por media hora. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se aparejaron o se aprestaron para tocarlas. Aquí es donde yo quisiera, mis hermanos, hacer un énfasis, detenerme un poco, un paréntesis, para explicar este punto. Pareciera ser que los 7 ángeles comienzan a tocar las 7 trompetas después que el último sello es abierto. Pero esto no es así. Nuevamente vamos a la declaración. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se aparejaron para tocar. Apocalipsis 8, versículo 6. Aunque las 7 trompetas no tocaron hasta que el último sello fue abierto, esto no garantiza, hermanos, que es en ese orden que están ahí. En conclusión, los eventos representados en las trompetas necesariamente deben ocurrir después de los eventos representados por los sellos. ¿Pero en qué forma? Vamos a explicarlo, hermanos. Simplemente se muestra que los sellos tratan con un tema y las trompetas con otro tema. Los eventos de ambos no pueden ser registrados al mismo tiempo, sino primero uno y luego el otro en su orden lógico. ¿Por qué decimos en su orden lógico? Hermanos, ¿por qué? Porque los sellos, que dicho sea de paso, vamos a tener la oportunidad de estudiar ese tema en el momento preciso. Al estudiar el tema de los 7 sellos, estamos estudiando la historia del mundo desde su principio hasta su final. Y el tema de los sellos no es nada más ni menos que periodos de sellamiento, periodos en los cuales Dios envía una verdad, envía un mensaje
para sellar a su pueblo en cada tiempo. Y las trompetas son juicios, son castigos. Las trompetas vienen, son tocadas después de que los sellos son abiertos. Es ese orden lógico, pero es un sello, una trompeta. Un sello, una trompeta. Primero son los sellos y después las trompetas. Ese es el orden lógico en el cual la Biblia lo pone aquí. Pero no quiere decir que después de que se abra el último sello, el séptimo sello, la media hora de silencio, entonces las trompetas comienzan a tocar. No, no es así. Miren, hermanos, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 1, y en el capítulo 4, versículo 1, se le dijo al apóstol Juan que él debería de escribir, registrar las cosas que deberían de suceder pronto. Eso dice en el capítulo 1. O sea que el libro del Apocalipsis está lleno de eventos y acontecimientos que habrían de suceder pronto, desde los días del apóstol Juan hasta nuestro tiempo. Y en el capítulo 4 dice que se le mostrarían cosas que sucederían después de estas, después de su tiempo. Así es que el tema de los sellos y las trompetas son verdades, son temas que serían revelados después del tiempo del apóstol Juan. Pero algo muy importante, hermanos, algo muy importante. Esto no quiere decir que todo el contenido del Apocalipsis se va a cumplir en el Nuevo Testamento o se cumpliría después de los días del apóstol Juan, aquellas cosas que habían de suceder pronto. Sí, está lleno el libro de profecías que deben suceder pronto, que sucederían después del apóstol Juan. Y esas son las profecías que nosotros vamos a estudiar, vamos a explicarlas con la ayuda de Dios, con la ayuda de la Biblia y la ayuda del Espíritu Santo. Pero es muy importante que nosotros entendamos esto, hermanos, que al momento que nosotros estudiemos las profecías del Apocalipsis, nos vamos a encontrar con profecías que ya se cumplieron, profecías que se están cumpliendo y profecías que todavía se van a cumplir. De esta forma, nosotros entendemos, hermanos, que igual como el apóstol Juan, hay cosas que van a cumplirse ya muy pronto en nuestro tiempo y también cosas que van a suceder después del tiempo en el cual nosotros estamos. O sea que esas declaraciones se aplican aún para nosotros. Pero una cosa sí es claro, hermanos, que tengamos en cuenta que el libro del Apocalipsis está lleno de verdades, de profecías, algunas cumplidas, otras que se están cumpliendo y otras que se van a cumplir. Así es que en nuestro estudio, en nuestro tema, vamos a tener que pasar por esas que se cumplieron para poder llegar a comprender mejor las que se están cumpliendo y las que se van a cumplir. Vamos a dar dos ejemplos, hermanos, que se encuentran en el mismo libro de Daniel que muestra lo que estoy diciendo. En el capítulo 7 del libro de Daniel se muestra una cadena de símbolos. Si vamos ahí, se habla de un león, un oso, un leopardo, una bestia terrible y indescriptible. Estos símbolos representan los grandes poderes que se levantarían en la tierra. Pero saben, hermanos, el capítulo 7, su énfasis principal es mostrar el surgimiento del cuerno pequeño y la obra que este cuerno haría en contra de los santos. No tanto enfatizar los reinos anteriores. ¿Por qué? Porque ya de esos reinos se había revelado la verdad en el capítulo 2. Con la visión que tuvo el rey Nabucodonosor de la gran imagen. Ahí es que se habló de la cabeza como Babilonia, Medo-Persia, el pecho y los brazos, y el vientre y los muslos, Grecia, y las piernas, Roma pagana y Roma papal. Ahí se dio una descripción completa de estos imperios, de estos reinos, que en el capítulo 7 aparece nuevamente, pero no porque sea el tema principal, pero sí se muestran para darnos a conocer cómo es que la historia se vino desarrollando para llegar finalmente al desarrollo de este poder representado por el cuerno. Igualmente en el capítulo 11, hermanos, encontramos otra profecía, el rey del sur y el rey del norte. También esto compone una larga cadena de la historia, hermanos. Pero el énfasis principal del capítulo 11 de Daniel es mostrar el
desenvolvimiento y el desenlace del Rey del Norte. Cuando el Rey del Norte llega a su fin y no hay quien le ayude en el tiempo del fin. Ese es el objetivo principal. Sin embargo, se tiene que tomar en cuenta desde dónde comienza la profecía. Y es así lo que vamos a hacer al estudiar el tema de las trompetas. Nos vamos a enfocar en los eventos actuales, lo que está ocurriendo, y en los eventos que están por suceder, pero no vamos a poder hacer a un lado todos los acontecimientos que vinieron antes de estos. Y eso es lo que vamos a hacer al estudiar el tema de las 7 trompetas. Hermanos, cada periodo de sellamiento, escuchen, es un mensaje que Dios envía en todo tiempo. Y después de cada mensaje, después de cada advertencia, viene un juicio. Es un sello, como lo habíamos dicho, y es una trompeta. Los dos van unidos, los dos van juntos. Pero, mis hermanos, tanto en el tema de los sellos como en el tema de las trompetas hay verdades presentes y futuras que son en las que nos hemos de enfocar durante nuestro estudio, durante nuestras presentaciones. El espíritu de profecía, hermanos, en Hechos de los Apóstoles, la página 467, hablando del número 7, dice que significa totalidad, completo. Así es que si tenemos 7 sellos, abarcan la historia del mundo entero. 7 trompetas igualmente tienen que ver con la historia de todo el mundo. Así es que, mis hermanos, preparémonos porque vamos a iniciar a estudiar un tema importantísimo, comenzando desde que el mundo comenzó hasta su final. Mis apreciados hermanos, así como el alfabeto se presenta a sí mismo por la fabricación de palabras, frases, oraciones, todo predeterminado, todo compuesto para presentar pensamientos coherentes. Así también la Biblia, hermanos, cuando se explica a sí misma completamente con todas sus herramientas que ella tiene, como son que los tipos, los símbolos, las parábolas, las alegorías, los números, cuando todo esto se une en una elevada revelación predeterminada de verdad para salvación, esto llega a ser una elevada revelación de verdad para nuestro tiempo. Cada una de estas verdades, mis hermanos, cuidadosamente unida, es correcta en relación en el marco de la verdad revelada. Una guiando e iluminando hacia otra. El gran diseño incluye todo incluye en su solemne majestad y su finalidad y grandeza para salvar a los hombres. Vamos a concluir, hermanos, y quiero leer una cita que se encuentra en el libro Eventos de los Últimos Días. Es en la página 203, a donde la inspiración dice: solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Trompeta tras trompeta se tocará. Una copa tras otra será derramada en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Escenas de estupendo interés están casi sobre nosotros, y estas cosas serán indicaciones seguras de la presencia de aquel que ha dirigido en todo movimiento agresivo, que ha acompañado la marcha de la causa a través de los siglos, y que ha prometido bondadosamente estar en persona con su pueblo en todos sus conflictos hasta el fin del mundo. Él defenderá su verdad. Él hará que ésta triunfe. Él está listo para suplir a sus fieles de motivos y poder de propósito, inspirándoles esperanza y valor en la creciente actividad cuando el tiempo esté muy cercano. Qué importante declaración de este libro, hermanos. Aquí la inspiración está diciendo que muy pronto los eventos del fin se van a cumplir. Y ella dice, sonará una trompeta tras otra. Hay algunos predicadores, hermanos, que explican el tema de las trompetas y las aplican al futuro todavía. Todavía no comienzan a tocar. Van a comenzar a tocar basados
en esta declaración del espíritu de profecía. Nosotros no creemos así. Creemos que ya las trompetas comenzaron a tocar, pero siguen tocando. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que una vez que las trompetas comienzan a tocar, siguen tocando hasta el mismo fin del tiempo. Así es que no hay contradicción con lo que el espíritu de profecía dice. Sonará una trompeta tras otra. ¿Por qué? Porque ya sonaron, siguen sonando y seguirán sonando hasta el mismo fin. ¿Y qué es lo que ellas nos dicen? Nos muestran, hermanos, que la misericordia de Dios ha sido grande, que su clemencia para con la humanidad se ha revelado a través de su amor infinito, enviándoles mensajes de salvación antes de enviarles un juicio, antes de enviarles un castigo. Eso es lo que nos muestra el tema de las trompetas para nosotros hoy, que es una información valiosísima, hermanos. Dice que muy pronto estos eventos, estos acontecimientos van a cumplirse. Los juicios de Dios ya están siendo derramados y van a ser derramados aún más, y nosotros necesitamos estar preparados. Necesitamos unirnos con el Señor. ¿Para qué? Para poder subsistir, para estar en pie en estos tiempos difíciles que están por venir. Hermanos, uno de los matinales dice que debemos unirnos con el Señor en ese pacto bendito. Él ha hecho un pacto para con nosotros y nosotros necesitamos hacer un convenio con Él también en que vamos a unirnos con Él. La manera como podemos unirnos es a través de la obediencia. No hay otra forma. La obediencia a sus principios. Ese pacto tiene principios, tiene normas, y la sujeción, la obediencia de nosotros hacia esas normas es lo que nos da la seguridad en todo momento. Mis hermanos, hemos aprendido que las trompetas son simbólicas y que para explicarlas vamos a tener que hacerlo a través de la palabra de Dios, de la Biblia. Hemos aprendido que su naturaleza son juicios, son castigos. También hemos aprendido, hermanos, que tiene una coincidencia con las plagas, porque son de la misma naturaleza. Las trompetas son juicios, las plagas son juicios que van a venir sobre la tierra. ¿Qué anuncio nos traen los toques de las trompetas? Que nos preparemos, nos alistemos, porque el tiempo está cerca. Que el Señor les bendiga. Les esperamos en nuestra próxima presentación, la parte 4 de este tema tan importante de las 7 trompetas. Vamos a terminar con una oración. Bendito Padre, que su morada es en los cielos, le agradecemos infinitamente por la oportunidad que usted nos ha dado de estudiar su palabra. Le rogamos, Señor, que el Espíritu Santo toque nuestro corazón y nos ayude a reconocer, a arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a usted con todo nuestro corazón. El tiempo es corto, sus juicios ya están siendo derramados sobre la tierra y viene todavía más castigos y juicios sobre este mundo impenitente. Señor, ayúdenos a hacer caso a sus amonestaciones y sus mensajes que nos envían para que podamos ser protegidos de las grandes calamidades que están por sobrevenir. Su palabra dice que usted siempre ha estado al tanto de los fieles. Su palabra dice que usted siempre ha dirigido su obra, ha dirigido a su pueblo, y en eso confiamos. Su bendición sea con cada uno de mis hermanos que escuche estos mensajes. En el nombre bendito de su Hijo amado lo pedimos. Amén.